A principios de los años 30, tras el crack del 29, los delitos en los Estados Unidos de América no dejaron de crecer, haciéndose cada vez de una manera más organizada. Las mafias, favorecidas por leyes del gobierno como la ley seca, actuaban con gran impunidad, e incluso sus líderes seguían dirigiendo el crimen desde dentro de la cárcel, de la que se fugaban a su antojo, organizando motines, o escapadas con sus compinches de fuera. Por ello, en el año 1933, en un islote rocoso de la bahía de San Francisco, se construyó la cárcel más segura y aterradora del mundo. Alcatraz, La Roca, los presos que irían a Alcatraz no entrarían directamente, sino que se recogería a los presos más peligrosos de cada cárcel estadounidense para tenerlos controlados. En las cárceles comunes, la simple amenaza de ser enviados a Alcatraz era suficiente para contener un motín. Las celdas eran muy reducidas e individuales, los comedores, solo para 4 presos a la vez, para evitar el contacto, todo el edificio tenía líneas que limitaban el camino por el que se podía caminar, y cualquier infracción en el reglamento, por pequeña que fuese, recibía un fuerte castigo, como estar encerrado desnudo en un agujero sin luz durante semanas, o en una celda húmeda y sin contacto humano. Además, la temperatura, muy fría, y mareas del agua eran otro fuerte impedimento para escapar, y los guardias difundieron el rumor de que estaba infestada de tiburones, aunque hoy sabemos que son inofensivos. Las normas llegaban a tal nivel de psicopatía que muchas ni siquiera eran entendidas por los reclusos, por ejemplo ducharse en agua muy caliente. La razón era que de este modo los cuerpos de los presos no estarían preparados para nadar las bajas temperaturas de las aguas de la bahía de San Francisco. Otra norma inicial fue la prohibición de hablar, pero tuvieron que retirarla a ciertas horas porque era la que más desequilibraba a los presos. Muchos no aguantaban una semana sin enloquecer. El recluso más famoso de Alcatraz fue Al Capone, que no tuvo ningún tipo de privilegio en la siniestra cárcel. Una sífilis lo terminó matando, aunque las autoridades permitieron que fuese a morir a su casa de Miami. Otro recluso famoso fue el Hombre Pájaro, que pasó 50 años de su vida en diversas cárceles, y en Alcatraz, con el consentimiento de los guardias, llegó a tener una gran colección de pájaros, y en varias ocasiones intentó mandar mensajes a través de ellos. Cuando enfermó de muerte, las autoridades preguntaron a los presos dónde estaba su casa para mandarlo allí. La contestación fue: su casa es la cárcel. Desde luego motivos había por la increíble cantidad de crímenes y robos que cometió en su vida en libertad. La gran obsesión de esta cárcel era que nadie escapase, debía ser un ejemplo para todos los criminales. Oficialmente nadie ha escapado de Alcatraz, pero casi con total seguridad sabemos que alguien sí lo consiguió. En total el número de intentos de fuga de Alcatraz fue de 13, y solo el último de ellos podría haber tenido éxito. El primero de ellos fue el del preso Joseph Bowers, condenado por robar en correos $16. Fue un intento desesperado y sin ninguna organización. Escalando la valla, se le advirtió, pero el hombre no escuchó y fue abatido a tiros. Así terminó el primer intento de fuga. Los sucesivos consiguieron llegar más lejos pero con resultados similares: muertos a tiros, ahogados, o capturados y fusilados más tarde. Así se castigaba el intento de fuga. En 1973 la prisión fue abierta al público y en la actualidad forma parte del Golden Gate National Recreation Area. Por años se han reportado diversos testimonios de guardias, vigilantes y visitantes de encuentros tenebrosos en este lugar, entre los que destacan el Faro. Diversos reportes informan que en noches brumosas el viejo faro, que fue construido en 1854 y derribado después de que fuera dañado en el gran terremoto de 1906, aparece repentinamente, acompañado de un misterioso silbido y una luz verde que destella, y desaparece tan repentinamente como apareció. El cuarto del lavadero. Ubicado en el bloque de celdas C, se dice que un hombre llamado el Carnicero fue asesinado en el cuarto del lavadero. Los reportes indican que ocasionalmente emana del cuarto un fuerte olor a humo, como si algo ardiera. Los vigilantes, al tener la sensación del humo que los sofoca, se retiran del lugar para volver minutos más tarde y encontrar el área totalmente libre de humo. El bloque D, conocido como el bloque D, era una unidad de tratamiento especial la cual se encuentra compuesta por 42 celdas, en las que se aplicaban diversas restricciones a los reclusos. Las células 9 a la 14 eran conocidas como el agujero, a donde eran enviados los prisioneros más conflictivos, donde permanecían en total oscuridad. Durante el día se les retiraban los colchones, se les prohibían las duchas y materiales de lectura. Los internos podrían ser condenados a hasta 19 días en el agujero, aislados totalmente del resto del mundo. La historia cuenta que en la célula 14, un interno comenzó a gritar que alguien con ojos rojos que brillaban intensamente, se encontraba allí con él.
Los guardias no hicieron caso a sus gritos, los cuales continuaron bien entrada la noche y después pararon repentinamente. Cuando los guardias examinaron la célula, encontraron al interno muerto con una terrible expresión en su rostro y marcas de dedos en su cuello. La autopsia reveló que la estrangulación no habría podido ser infligida a sí mismo. Se reporta a menudo la presencia fantasmal de un hombre vestido con el traje de la prisión caminando por el vestíbulo del agujero. Diversos psíquicos han visitado el área y experimentado las sensaciones de tortura, miseria y abuso de los presos que fueron forzados a permanecer allí, asimismo cambios repentinos en la temperatura de hasta 20 grados más frío que el resto de las células en el bloque. Robert Franklin Stroud, el hombre pájaro. Este personaje pasó más de 50 años de su vida en la cárcel. Su currículum delictivo era impresionante, que comprendía robos, atracos y asesinatos con tintes muy sádicos. Al ser muy conflictivo en otras prisiones fue llevado a Alcatraz, convirtiéndose en uno de los prisioneros más famosos de la Roca aparte del gángster Al Capone, Alphonse Gabriel Capone. Su afición a la cría de pájaros le ganó su nombre de El Hombre Pájaro, quien falleció el 21 de noviembre de 1963, tras haber sido trasladado a otros hospitales penitenciarios. Diversos testimonios señalan apariciones fantasmales de este personaje, sentado en la cama de su celda. Existen infinidad de testimonios de sonidos extraños y encuentros con entidades fantasmales de trabajadores y visitantes de Alcatraz, lo cual no es extraño debido a su oscuro pasado y que es motivo para muchos estudios de los fenómenos que ahí suceden.